Muy buenos días, bienvenidos a todos a este segundo domingo del mes de septiembre, y decirles que muchos me han comentado lo bueno que ha salido los días que estuvimos por nuestro 62 aniversario. Sé que en ese tiempo han podido conocer a muchas personas que comenzaron y transcurrieron en nuestra iglesia Maranata, a la cual todos pertenecemos, el hombre y la mujer, los niños y en general todos provenientes de la costa, de la sierra y de la selva, pero que ahorita por este medio nos ven y nos escuchan en nuestro país y fuera del país. Esta iglesia le pertenece a nuestro Señor y es la novia del Cordero. Quiero comenzar el culto de hoy, este día de adoración, leyendo el primer versículo del capítulo 27 de Salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sí, nuestro Señor es un Señor invencible y de grandes acontecimientos, y dice que Él pelea nuestras batallas. En esa seguridad vamos a dirigirnos a Él, a nuestro Padre que nos escucha. Padre bueno, gracias Dios, que está a nuestro lado y nos conoce en forma particular. Gracias por este domingo, porque estamos unidos de diferentes lugares y sabemos, Señor, que tú nos acoges, que tú nos guardas. Que tu Espíritu Santo nos vaya hablando, Señor, a través de las alabanzas, de los testimonios, del compartir de tu palabra. Gracias por estos momentos en la cual disfrutaremos junto con muchos, reconociendo y agradeciendo, Señor, lo que haces por nosotros y lo que harás. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Prosigamos, hermanos, con el culto dominical de hoy.
Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, Señor amado, venimos ante tu presencia en esta mañana para darte gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, que cuidas y velas por nosotros en todo momento, porque tus promesas siempre están firmes delante de nosotros. Gracias te damos, Señor, por la vida, porque nos das un día más, Señor, en que podemos respirar y disfrutar de tu hermosa creación. Gracias te damos, Señor, por la salud, porque tú cuidas en todo momento de nuestras vidas, porque tú, Señor, nos das la salud para poder alabar y glorificarte tu santo nombre. Padre Santo, te agradecemos también por tu palabra, que podemos leer día a día, y porque nos das, Señor, muchas promesas, nos das muchas esperanzas, y Señor, nos ayudas a fortalecernos más en nuestra vida espiritual, para seguir adelante, Señor, sin desmayar. Por estos momentos también te damos gracias, Señor, porque aunque son momentos tan difíciles que estamos pasando, pero nosotros podemos experimentar tu amor, podemos experimentar, Señor, tu gran misericordia, tu ayuda, que tú siempre, Señor, estás con nosotros, que no nos dejas ni nos desamparas. Gracias, Señor, porque siempre pones en nuestras vidas todo lo necesario, Padre Santo, Señor amado. Te damos gracias también, Señor, por las familias, porque hemos podido, Señor, día a día poder vivir en armonía con nuestra familia, unirnos cada vez más y poder ayudarnos, Señor, entre nosotros. También, Señor, te damos gracias porque como iglesia hemos podido, Señor, crecer espiritualmente y hemos podido, Señor, aprender a preocuparnos por nuestros hermanos en Cristo. Padre Santo, cuánto te agradecemos, Señor. Nunca nuestros labios han de dejar, Señor, de agradecerte, porque tú eres un Dios de grande misericordia. Gracias, Señor, porque podemos predicar tu evangelio por medio de estas redes. Gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría y nos ayudas, Señor, a seguir adelante como iglesia, a no detenernos, Señor, sino de lo contrario, a seguir predicando de ti. Padre Santo, Señor amado, siempre te vamos a agradecer por todo. Hay tanto que decirte, tanto que agradecerte, que, Señor, tú nunca nos dejas. Alabado seas tú, glorificado sea tu nombre, Padre Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo vengo a tu presencia.
Hermanos, buenos días, que el Señor nos bendiga. Les invito a poder orar y que me acompañen. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y, Señor, venimos a ti, Padre, porque en tu palabra dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Queremos pedirte, Padre, primero por nuestras familias, que nos ayudes, Señor, a aprender, Señor, a esperar plenamente en ti. Oh Señor, por medio de las pruebas, porque tú eres, Señor, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Padre, te pedimos también por las familias que están pasando en necesidad económica, que tú proveas, Señor, un trabajo, porque tú eres, Señor, Jehová Jireh. Oh Padre, también por las familias que están pasando, Señor, por enfermedades. Señor, te pedimos que tu mano de sanidad ponga, Señor, por medio de los médicos, Padre. Oh Señor, también por los que han perdido su familia, les dé, Señor, paz y consuelo en sus corazones. Oh Padre, también por tu iglesia, Señor, te pedimos tu guía y tu dirección, por los hermanos encargados de dirigir tu iglesia. Oh Señor, llénalos de sabiduría, discernimiento, y puedan, Señor, tomar buenas decisiones para el avance de tu obra, utilizando estos medios virtuales, Señor, y que ellos puedan seguir adelante. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar buen testimonio en donde nos encontremos, en casa, en el trabajo. Oh Señor, manteniendo la comunión entre hermanos y lo más importante, estar preparados cuando el Señor venga por su iglesia. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Oh Padre, por nuestras autoridades, Señor, te pedimos que tú puedas guiarlos, Padre, a nuestros gobernantes, autoridades, a tomar buenas decisiones. Señor, que ellos puedan seguir adelante, Señor, guiando a nuestro país. Te pedimos que guardes, Señor, al personal médico y les des sabiduría, Señor, para que puedan controlar esta pandemia, Señor, que nos acarrea a cada uno de nosotros. Oh Señor, todo eso te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Vamos a asistir a este acto de mucha alegría, de celebración, donde nuestros hermanos Gustavo y Cleifa van a presentar a su niño Gael. Entonces vamos a disfrutar con alegría este momento y voy a pedirle al hermano Francisco que nos dé algunos datos más sobre los padres. Buenos días, amigos, hermanos y hermanas. Yo quería comentarles que Gustavo y Clefia se conocen más de 6 años. Y hace 5 años regularizaron su relación de amor con el matrimonio y la bendición de Dios. Bueno, en esta ocasión ellos presentan a su primogénito para dedicarlo, para pedir guía y sabiduría al Señor. Quería darles un detalle particular. Él es de una ciudad del norte de nuestro país, Piura, y ella más bien es del centro del Perú, Huánuco. Así que una hermosa pareja, un hermoso matrimonio que buscan y anhelan ser guiados por nuestro Dios. Así que a continuación le pediré a nuestro pastor Manuel Román que siga con la ceremonia de dedicación. Adelante, pastor. Gracias, hermano Francisco, hermano Moisés, por la invitación para hacer esta ceremonia para la gloria de Dios. Bienvenidos, hermanos, los esposos Oveñas Utrilla. Ellos, como padres responsables, van a hacer la presentación de vida a Dios, a su hijo Gael Estefano
Cuellas Utría para la gloria de Dios. Antes, leamos la palabra de Dios en el Evangelio San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Es un pasaje bíblico muy clásico para esta ceremonia. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo sobre ellos, los bendecía. En eso consiste la presentación de niños. Jesús, con sus santas manos, los bendijo a los niños. Niño a Dios no reemplaza al bautismo de párvulos en agua. La Biblia no enseña. Tampoco es la conversión a Cristo. Los niños, cuando ya llegan a tener una edad suficiente y a su uso y razón, decidirán de manera personal y voluntaria entregar su vida a Jesucristo. La presentación del niño implica la gratitud a Dios de los padres y pedir la bendición de Dios en la vida del niño. Es interesante cuando dice el salmista en el Salmo 127:3, dice: herencia de Jehová son los hijos. Padres, tenemos mucha responsabilidad para con nuestros hijos. Tarde o temprano daremos cuenta a Dios. Él nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía paternal, cómo hemos criado a nuestros hijos. Herencia de Jehová es que nuestros hijos pertenecen a nuestro Dios. Padres, dos preguntas para ustedes. Luis Gustavo y Clefia, como padres, ¿prometen criar a su hijo comprometidamente para Dios? Amén. ¿Prometen responsablemente guiar, dar una formación cristiana con principios bíblicos y valores cristianos a su hijo, y prometen realizar siempre los cultos familiares en su hogar? Amén. Que Dios le bendiga. Inclinen sus rostros y vamos a hacer una oración de presentación. Oh bendito Dios, te alabamos a ti porque eres nuestro creador. Aquí nuestros hermanos Luis Gustavo Coveñas y Clefia Utrilla han traído a tu presencia en gratitud y para que tú lo bendigas. A Gael Estefano, a ti te presentamos ante el Dios Padre, ante el Dios Hijo, ante el Dios Espíritu Santo, para que toda tu vida sea bendecida, guiado y protegido en las manos de Dios, cuál sea el futuro que te espera. Oramos también, bendito Señor, por los hermanos Luis Gustavo
y Clefia. Como padres, necesitan que tú les des mucha sabiduría, amor, responsabilidad, para que guíen a su hijo para la gloria de tu nombre. Pedimos también tu bendición de tu gracia para los padres y madres que están conectados hoy por este medio. Que les ayudes a guiar bien a sus hijos responsablemente en tus caminos. Te ruego y te doy gracias, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Gustavo y Clefia, felicitaciones. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Mi saludo fraterno a cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día. Estamos dispersos en la gran ciudad y algunos fuera de ella. Sin embargo, estamos unidos en este espacio, alabando al Señor y también ahora alrededor de la palabra para meditar en ella. La semana pasada compartía con ustedes respecto a la iglesia como la comunidad de fe. La iglesia como la comunidad de hombres y mujeres de distintas tradiciones, de distintas generaciones, de distintas edades, pero que tienen en común la fe en Jesucristo, que tienen en común un Señor, que tienen en común un bautismo. Hoy quiero extender esta reflexión de la palabra y también señalar que la iglesia es un anticipo del reino de Dios. Es decir, la iglesia es llamada a ser signo del reino de Dios en cada contexto en la que le toca vivir. Y quiero empezar refiriéndome a una petición en la oración de Jesús, en la oración modelo, en el Padre Nuestro, cuando Jesús dice, venga tu reino. Algunos van a traducir esta petición como apura tu reino, oh Señor, en medio de nosotros. Y sí, ante gobiernos e imperios que dominaban con tiranía y con injusticias, especialmente en tiempos de Jesús, un imperio romano que había conquistado Palestina, pero también muchos pueblos alrededor del mar Mediterráneo, y había impuesto tributos y había impuesto hombres romanos para que gobiernen sus distintas colonias en este gran imperio, como aquel Pilato que fue gobernador de Judea. En estos contextos en el que los seres humanos viven la violencia de los tiranos, Jesús les enseña a sus discípulos a orar y a pedir al Padre que apure su reino entre nosotros. Cuando Jesús expresa esta petición al Padre, se está refiriendo al reino que es la manifestación de Dios en los tiempos postreros, al final de la historia. O también se refiere al reino de Dios en el tiempo presente, es decir, cuando Jesús predicaba y enseñaba a sus discípulos. ¿A qué se refiere venga tu reino? ¿A qué tiempo concreto? Sobre estas preguntas quisiéramos en esta mañana buscar responder a la luz del Evangelio, citando y empezando por Lucas, el capítulo
17, verso 20. Y señalemos a la luz de este pasaje que el reino de Dios no se limita a una realidad extraterrena, es decir, al cielo, como lo expresan en varios pasajes, y que no se limita tampoco hacia el futuro, sino también tiene que ver con el tiempo presente. Señalemos esto en primer lugar, y esto es claro y es muy enfático en el verso 20, cuando Jesús dice: el reino de Dios está ya entre vosotros. Los fariseos le preguntaron justamente cuándo iba a venir el reino de Dios. Y Jesús justamente les dice eso: el reino de Dios ya está entre vosotros. A la vez Jesús les responde y les dice que el reino de Dios va a venir sin advertencia. Y ahí nos da a entender del reino futuro, pero a la vez va a responderles que el reino ya está entre nosotros. En otras palabras, que debemos estar preparados. Si viene sin advertencia, debemos estar preparados. Porque, valga la redundancia, va a venir sin advertencia. Pero a la vez Jesús va a decir: el reino de Dios ya está entre vosotros. No sé si tú has observado cómo el pueblo de Israel se desentendió de Dios, o más bien no fue sensible a Dios en ese tiempo. Pero a la vez has relacionado esa actitud con nosotros, contigo, con nuestra sociedad en medio de nuestro tiempo. ¿Cómo el mundo es insensible a las acciones de Dios en cada tiempo histórico en que el hombre vive? Miren, en este pasaje se va a reafirmar justamente que el reino de Dios es una realidad presente y a la vez es una realidad proyectada hacia el futuro y que vendrá sin advertencia. En segundo lugar, en estos pasajes también se nos da a entender que el reino de Dios se visibiliza, se materializa, se hace tangible. ¿Cómo? Y la Biblia va a responder: los hombres posesos son liberados, los hombres y mujeres enfermos son sanados. Esto se ve en Lucas el capítulo 10, el verso 9, pero está también en Mateo el capítulo 12, 28, cuando dice Jesús, refiriéndose a los demás, va a decir: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Miren, en este pasaje que nos dice del reino presente, ya está entre nosotros, pero a la vez se nos va a decir que el reino de Dios se hace tangible en hombres liberados, en hombres posesos, endemoniados, liberados por el poder de Dios, en hombres y mujeres sanados por el obrar de Jesús y también de sus discípulos enviados justamente a hacer lo mismo. El reino de Dios entonces es una realidad presente, o más bien también presente, y es una realidad que se hace visible, tangible, en cada tiempo, en el obrar de Jesús y de sus discípulos. Es decir, en hombres y mujeres sanados y liberados en el poder de Dios. Pero no tan solamente se materializa en las acciones de Jesús. El Evangelio nos va a decir que se hace tangible en la persona de Jesús, en su predicación y en sus acciones. Esto es más completo. El reino de Dios, desde que Jesús nació, irrumpió en la historia de los hombres y ahora se hace presente en él
en sus enseñanzas y en sus acciones. También podemos referirnos que el reino de Dios se hace tangible en su obra en la cruz, porque ahí justamente salva a los pecadores. El reino de Dios manifestándose en el mundo. En tercer lugar, mirando el Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el verso 20, se nos va a decir que el reino de Dios se hace concreto en la vivencia de los principios del Evangelio. Y miremos este pasaje. El texto dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Esto va a decir Jesús a sus discípulos. Si su justicia no supera a los fariseos y a los escribas, no participan del reino de Dios. Y aquí es importante ver a los escribas y fariseos, a su espiritualidad, que muchas veces también es la espiritualidad de muchos de nosotros. Y en esto debemos cambiar y debemos atender la exigencia de Jesús. El escriba conocía la ley, lo conocía de memoria porque era su trabajo, hacer copias y copias, ¿no?, de la ley de Dios. Y conocía y podía transcribir pasajes íntegros de las Escrituras refiriéndonos al Antiguo Testamento. Pero conocía, pero no vivía lo que él sabía. Igualmente, el fariseo era un legalista, un ritualista, ¿ya? Sabía de las formas, de los rituales de su tradición y creía que cumpliendo la tradición se vivía en comunión con Dios. Y estaba equivocado. Y justamente Jesús les va a decir a sus discípulos: si ustedes no se diferencian de los escribas y fariseos, no van a participar o no participan del reino de Dios. En otras palabras, para participar del reino de Dios hay que vivir los principios del Evangelio. Y esto se va a resaltar justamente en Mateo, ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, el verso 24, cuando dice: el que oye y hace es aquel que construye su casa sobre la roca. En otras palabras, es aquel que participa del reino. Esto no está en el texto, esto lo podemos relacionar con el mensaje íntegro de los evangelios. Ahora, el reino de Dios entonces no es un mensaje del futuro y no se queda solamente como un mensaje en la esperanza cristiana. El reino de Dios se hace tangible en el tiempo presente a través de Jesucristo, de sus enseñanzas del Evangelio y de las acciones de sanación y liberación, pero también en la vivencia de sus discípulos en estos principios del Evangelio que tienen que ver con la justicia, con el perdón, con la misericordia, con el amor. Es en la vivencia de estos principios, que los discípulos y los cristianos, la iglesia, da o vislumbra destellos del reino de Dios en cada tiempo histórico. En cuarto lugar, yendo al mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el mismo capítulo donde Jesús les dice a sus discípulos que se diferencien de los escribas y fariseos, en el verso 14 al 16 Jesús les va a decir a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y esta relación de los discípulos y extendiéndolo hacia la iglesia
la iglesia debe ser la luz del mundo. Y aquí hay que contrastar la luz con las tinieblas. No podemos encender una linterna y salir a las calles en un día soleado, en un día esplendoroso. No tiene sentido, porque la luz de mi linterna va a ser justamente innecesaria ante tanta luz solar. Y Jesús hace referencia del mundo como un espacio oscuro, alejado de Dios, donde es necesario que la luz de sus discípulos pueda brillar. Los discípulos son llamados a ser la antorcha en este mundo. Y es interesante esta enseñanza y los paralelos que están en los otros evangelios, cuando Jesús dice, no se puede esconder la luz, ¿no?, en un ropero, debajo de la mesa o debajo de la cama. No puedes meter la luz a un cajón. La luz hay que ponerla en un lugar alto para que alumbre. Y es justamente la iglesia en cada tiempo que le toca actuar y vivir. Y a nosotros, a los de esta generación, a la iglesia de este tiempo, la iglesia tiene que alumbrar en cada tiempo histórico. Y cuando decimos alumbrar, podemos relacionar a nuestro tema y decir que la iglesia está llamada a anticipar el reino de Dios en su tiempo. La iglesia debe ser el signo del reino de Dios en cada tiempo histórico. Quiero terminar refiriéndome a la situación que vive nuestro país ahora, una vez más, sorprendidos por audios y por este afán de vacar al presidente, por estas luchas internas del poder, por estas redes corruptas que están en una tensión constante y que tienen al país, a todo el país, sumida en una tensión y en consecuencias distintas y profundas en el ámbito no solo económico, también moral, ético. ¡Ay, Perú, cómo dueles! Hermanos, en este tiempo oscuro para nuestro país, hay un llamado a la iglesia a hacer luz de este tiempo. ¿Cómo hacerlo? Es difícil responderlo. Pero tomando estas enseñanzas que hemos remarcado en esta mañana de manera un poco rápida, es viviendo el Evangelio. No nos va a servir denunciar las injusticias, denunciar la corrupción, si en nuestros espacios familiares o en nuestro espacio eclesial, ¿no?, la injusticia, la corrupción, la mentira campea. Por eso es importante volvernos al Señor de manera sincera y radical, volvernos a Él y vivir el Evangelio. Es cierto, no somos perfectos. Y hay veces lo que sucede en el ámbito social, político, también sucede en la iglesia y sucede en nuestras familias. Y en este sentido somos como los escribas y fariseos que conocemos el Evangelio pero que no lo vivimos. La exigencia radical es a vivir el Evangelio para poder ser luz en este tiempo. Y ahí viene la exigencia de Dios para la iglesia en este contexto y en este momento histórico. El mundo requiere de la iglesia como la voz de conciencia, pero como esa antorcha que pueda llamar la atención a los corruptos y que pueda exigir gobernantes
de otro calibre, de otra talla, no como los enanos de este tiempo, ¿no?, que causan mayor daño a nuestro país. Habrá excepciones, no queremos generalizar, pero la Iglesia está llamada a vivir el Evangelio para alumbrar en nuestro tiempo. Ahí me quedo. Debemos juntos reflexionar en acciones más concretas, pero ahí tenemos las pistas para empezar a dibujar un nuevo tiempo en la Iglesia. Maranata tiene que ser lo que la palabra del Señor exige. Una comunidad unida en la fe, como señalamos la semana pasada, pero una comunidad que alumbre el reino de Dios en este tiempo oscuro, en nuestro mundo y en nuestro país. Que el Señor bendiga nuestras vidas, pero nos una más y fortalezca nuestro testimonio en este tiempo. Que el Señor sea con nosotros. Amén. No seas así, hijo mío, abre las puertas de tu corazón. No seas así, hijo mío, abre las puertas de tu corazón. Tus pecados me hacen sufrir, tus pecados me hacen llorar. Tus pecados me hacen sufrir, tus pecados me hacen llorar. ¿Cuántas veces yo te hablé? Se pone duro tu corazón. ¿Cuántas veces yo te hablé? Se pone duro tu corazón. ¿Por qué me haces tanto sufrir? ¿Por qué me haces tanto llorar? ¿Por qué me haces tanto sufrir? ¿Por qué me haces tanto llorar? Amajina kaichuya wawallay sonqollayki takichaykuway. Amajina kaichuya wawallay sonqollayki takichaykuway. Sonqollayki takichaykuwaspa sonqollayki pitiyakusa. Sonqollayki takichaykuwaspa sonqollayki pitiyakusa. Amajina kaichuya wawallay sonqollayki takichaykuway. Amajina kaichuya wawallay sonqollayki takichaykuway. Sonqollayki takichaykuway.
pitiakusa Sonqollaykita kichaykuwaspa sonqollayki pitiakusa Y qué gran momento hemos pasado juntos. Un solo pueblo, una iglesia, comprada con la sangre de nuestro amado Jesús. Quería decirles que la Iglesia Maranata tiene diferentes actividades que se hacen semana a semana. Y estamos siendo bendecidos con la participación de muchos. En este tiempo de dificultad, de crisis, de problema, el Señor responde con amor y con salvación. Así que compartan las actividades que se están haciendo y continúan aumentándose en la semana. En nuestra página correspondiente, también a través de los grupos pequeños, tantos de la Liga del Esfuerzo Cristiano en sus 3 espacios, en el departamento Quechua, a través de nuestros departamentos de educación, matrimonios. Así que si conocen a alguien, pídanle a qué horas y en qué temas, en qué momentos se están tocando estas actividades programadas. Vamos a acabar leyendo el versículo 1 del Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Sí, con un corazón de reconocimiento, agradecimiento a nuestro Dios, acabamos nuestro culto de adoración del segundo domingo del mes de septiembre. Bendiciones, hermanos. Acabaremos con una oración. Padre bueno, muchas gracias, porque tu amor es extenso, bueno y perfecto. Gracias por haber participado en este culto, Señor, donde manifestamos y expresamos cuánto te amamos. Gracias, Señor, por lo que vas haciendo, entendiendo que a veces no tenemos claras las cosas, pero, Señor, reconociendo que usted tiene el dominio y control de todas las cosas. Tú eres nuestra respuesta. Y en ti descansamos, Señor, porque nos ofreces la paz, Señor, perfecta. En tu Hijo Jesús lo hacemos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Sean bendecidos ustedes y sus familias.